Bienvenidos al podcast de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Valle de Guatemala en este 60 aniversario de esta universidad. Hoy contamos con Manolo Rivera, un personaje de aquí de la casa. Estudió aquí con nosotros en la Universidad del Valle y después continuó estudios en Francia y Alemania, pero le vamos a pedir a Manolo un poco que nos cuente. Cuéntenos, Manolo, a ver, ¿cuáles fueron sus estudios y en dónde los realizó? Con todos los nombres y así pronunciados para que oigamos Ok, cómo se pronuncia correctamente en francés y en alemán. ok, bueno, antes que nada, hola, gracias por la invitación. Eh, Soy Manolo Rivera, ex estudiante de aquí de la UVG. Em, Después de aquí yo me fui a Francia, a una universidad que está en un suburbio de París que se llama Cergy-Pontoise. Eh, Ahí hice un máster. Y luego, como en Francia, los másters los dividen como de forma independiente el primero y el segundo año. Uno luego puede hacer otra vez un segundo año del máster en otro lugar. Y yo hice otro M2, como le llaman ellos, que es un segundo año de máster, en Marsella, en la Universidad de Aix-Marseille. Em, y después ya empecé a buscar doctorado. Y me aceptaron en la Universidad de Bonn, más específicamente el instituto se llama Institut für Angewandte Physik o Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Bonn. Y ahí fue donde hice el doctorado. Ok, gracias. Vamos a pedirle que nos amplíe un poco. Si no estoy mal, Bonn es la ciudad de Beethoven, ¿verdad? Ahí está Exacto, toda exacto, sí. la cuna de Beethoven. Bueno, una pregunta importante para que nuestros televidentes puedan entender un poco. ¿Qué áreas estudiaste en Francia y en Alemania? Porque hiciste dos másters y también el doctorado. Un poco que nos cuentes Sí, las áreas y cuál fue la motivación a estudiar en esas áreas. ok. Sí, sí, pasé un poco como por varios campos diferentes. Entonces, inicialmente en el máster que hice en Sarri.as, ese era en un tema que se llama sistemas integrables, que es física matemática, digamos, casi que es más mate que física. Em, a mí desde siempre me gustaba mucho la matemática, digamos, o por lo menos el lado matemático de la física. Entonces, digamos que ese era un tema que me llamó mucho la atención. Eh, entonces, cuando vi la oportunidad de poder obtener una beca ahí en esa universidad, pues apliqué y se dio. Así que ahí estoy estudiando sistemas integrables. Pero luego, digamos que mi, mi interés fue cambiando un poco, como que eso era muy solo matemática, digamos. Y sí necesitaba algo un poco más de física, como más bajado a la realidad, por decirlo así. Entonces, ahí fue donde me cambié un poco de campo y por eso es que hice ese otro segundo año de máster en Marsella, que ya era en un campo más como de física de altas energías. Sí. Y después ya bueno, ahí para hacer un poco, para ahondar un poco, digamos, en lo que hice ahí, en el trabajo de tesis de máster, lo hice en un campo que se llama geometría no conmutativa, que no sé si luego, si quiere, podemos, no sé si entrar en un poco qué es eso, pero después, ya que me fui al doctorado, seguí buscando como algo más bajado a la realidad, como ya más la pura física como tal. Entonces ahí sí ya me fui al campo de la física experimental. Entonces ahí sí ya literal a hacer algo con las manos. Ahí hice el doctorado en el campo de óptica cuántica y átomos fríos. Entonces hacíamos experimentos con átomos de cesio enfriados hasta su estado fundamental, que es el estado, digamos, más sencillo para poder estudiarlos y manipularlos. Y sí, pues eso es más o menos eh, un Ok. resumen corto de Bueno, mi es trayectoria. importante aquí destacar que
ven ustedes que no necesariamente alguien cuando entra en los campos de física y en los niveles de maestría y doctorado, con lo que uno empezó es con lo que uno continúa. Digamos, existe la versatilidad de poder ir explorando y cambiando hacia campos que a uno le vayan causando más interés. Menciono esto porque en Guatemala es una de las cosas que a veces se menciona de que por escoger uno un área, ahí se va a quedar. Pero tal vez sería importante para el público que nos contaras así en las palabras más simples y sencillas para motivar a la gente en qué consistieron esos trabajos, esas investigaciones. Realmente qué estabas haciendo, qué herramientas usaba. Y me Ujú. gustaría también que lo complementaras contestando esta pregunta. ¿Fue la base que te proporcionó la Universidad del Valle en el pregrado suficiente para enfrentar estos retos? Ok. em, Vamos a ver. Bueno, antes que nada, me gusta que mencione eso de que uno puede ir encontrando campos diferentes o cambiando, digamos, el rumbo con el tiempo, porque sí es muy cierto que al principio uno se puede enamorar de algún campo y uno se puede visualizar ahí eternamente, digamos, pero al final la vida le va enseñando a uno que pues eso puede ir cambiando, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Em, sí, en el trabajo del doctorado, para ser, digamos, un poco más específico en como usted me pregunta, de qué exactamente hacía, qué herramientas usaba, em, como para que se hagan una idea, digamos, em, como trabajábamos con átomos que teníamos que atrapar y enfriar, se trabaja mucho con láseres. Entonces, el laboratorio es como unas mesas en las que hay un montón de espejos y eh, toda clase de elementos ópticos, polarizadores, etcétera, y los láseres que uno los va, digamos, redirigiendo y manipulando con todos esos instrumentos. Em, Más específicamente en el laboratorio que yo hice el doctorado, lo que teníamos, bueno, era algo muy complejo, pero digamos, para simplificarlo, en la parte, el corazón del experimento, eran dos haces de láser moviéndose en dirección opuesta que forman una onda estacionaria, que digamos, para los que no están familiarizados con la física, se pueden imaginar que es algo así como un cartón de huevos que tiene sus valles y crestas, en el que uno puede colocar los huevos, ¿no? Entonces nosotros en vez de, de atrapar los huevos, atrapábamos los átomos, ¿no? Y luego con toda una serie de procesos, también con otros láseres y con microondas y etcétera, los enfriábamos hasta el estado más fundamental. Y ahí, como ese es el estado más sencillo o más simple, en el que el átomo está como más quieto, entonces es más apto para ser manipulado. Em, Ahora, con respecto a la pregunta de si la del Valle me dio, digamos, todas las herramientas como para afrontar, digamos, esos retos, eh, en el ámbito teórico, sí, la verdad es que ahí nunca sentí mucho como, eh, digamos, gaps que me hicieran falta, digamos, para afrontarlo. En el ámbito experimental, la verdad es que ahí sí me hizo mucha falta, pero me imagino que ahora, hoy en día, con los nuevos laboratorios, eso será un poco diferente, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo cuando llegué y empecé el doctorado, era como aprender un poco como desde cero, ¿no? Pero al final, siempre con la base que uno lleva, pues es como en cualquier trabajo, ¿no? Uno tiene que llegar y ir adaptándose a lo que uno se va afrontando, ¿no? Sí, es importante cuando uno cambia hacia otro país, sobre todo si uno va a universidades, Estados Unidos, Europa, hoy en día muchas de Asia. Hay mucho equipo experimental que uno no utiliza en Guatemala. Sin embargo, esos gaps uno es capaz con
las otras destrezas que uno adquiere de autoformación, leer, ser curioso, que uno va supliendo ese tipo de cosas y al final pues uno le gustaría tener ciertos equipos. Y sí, hoy en día tenemos acceso a más equipos aquí dentro de la universidad para poder hacer más situaciones reales, aparte que el mundo conectado permite de alguna forma poder visualizar cosas que antes lo más que uno podía hacer era verlo a través de una fotografía de un libro. Me gustaría que me contaras un poco cómo es la experiencia de trabajar con profesores extranjeros. Porque veo que trabajaste, creo que dos profesores eran italianos o era un apellido Uno, italiano. Uno italiano, uno era italiano. Bueno, el profesor del grupo era alemán. ¿ok? Ahora el otro PR era italiano, que él era mi asesor directo, digamos, ya, por el lab, porque el profesor estaba a cargo de varios laboratorios, ¿no? Y mi asesor estaba a cargo de dos de esos laboratorios, uno de esos era en el que yo estaba. Él era italiano, pero tal vez era más alemán, Era más incluso alemán que que el italiano. otro alemán. Es más, hoy en día también es nacionalizado alemán. Eh, sí, es interesante, ¿no? Porque sí hay cierta diferencia cultural, ¿no? Sobre todo en Alemania, ¿no? Que las cosas son muy milimétricas, ¿no? Entonces uno tal vez uno como latinoamericano no está tan acostumbrado a esa rigidez, pero, pero es muy enriquecedor y sobre todo uno va entendiendo los beneficios de hacer las cosas así, ¿no? Uno puede ir a aprender ese lado bueno de esas diferencias y sobre todo también que uno se topa con gente que uno dice, wow, o sea, son genios, pues. O sea, entonces ahí uno aprende de gente que sí tiene un nivel muy alto, ¿no? Entonces eso lo impulsa a uno, ¿no? A ir subiendo. Ok, este es un punto importante también. En un país como Guatemala, una de las dudas que siempre surge es ¿por qué vas a estudiar física y para qué vas a estudiar física? De hecho, una de las preguntas que yo más suelo tener que contestar a padres de familia es ¿y en qué va a trabajar o qué oportunidades realmente tiene? Me gustaría un poco que ahondáramos sobre ese tema. ¿Por qué estudiar física en un país como Guatemala? Hay que hacer esto. ¿Qué oportunidades abre? A ver, alguien que ha tenido esta experiencia, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, yo personalmente soy de los que piensa en general, ¿no? No solo en la física, sino en general que uno debe estudiar lo que a uno le apasiona, porque eso es lo que uno va a hacer bien, ¿no? Y la verdad es que una ciencia, digamos, como la física es tan amplia que le permite a uno, digamos, encontrar espacios en muchos lugares diferentes. Eh, a lo mejor si uno piensa en la física puramente como academia, sí, en países, digamos, que no son de primer mundo es un poco más difícil, aunque sí, poco a poco va mejorando, pero la verdad es que por todos lados hay, o sea, el tipo de razonamiento que uno va adquiriendo, la forma de ver y analizar las cosas, o sea, eso abre para muchos, muchos campos diferentes. Entonces, oportunidades definitivamente, eso siempre hay, siempre hay. Ya es uno al que le toca ir encontrando dónde, ¿no? Ver dónde uno puede aplicarla, ¿no? Ok, sí, esto es muy importante y además el otro mensaje es darse cuenta que un guatemalteco puede trascender, puede ir a otros países a estudiar y el hecho de interactuar con gente que tiene una preparación mejor hace que uno crezca y se desarrolle. Me gustaría hacerte una última pregunta respecto a comentarios que se escuchan. La gente a veces piensa que para estudiar física uno debería ser un genio. Yo suelo hacer la broma que si fuera genio concedería deseos y creo que me iría mejor que habiendo estudiado física. Sin embargo, digamos, yo le suelo decir a la gente, no, realmente cada persona tiene el potencial para desarrollarse.
Entonces, ¿cómo ves esa idea de que si yo no soy un genio no puedo desarrollarme en física o en ciencia? Sí, no, yo creo que como es, digamos, un campo que es poco común, la gente cree que es algo súper difícil, ¿no? Pero al final es relativo, o sea, cada quien trae diferentes habilidades y sí, a lo mejor a algunos sí se les dificulta más lo numérico, pero no es que sea más difícil que otras carreras. O sea, justo casualmente hace un par de días, no recuerdo quién me dijo, estudiaste física, eso, pero eso es bien difícil. Y yo le decía, bueno, si yo hubiera estudiado, por ejemplo, no sé, medicina, se me hubiera hecho muchísimo más difícil, ¿no? O sea, porque también depende de las habilidades de cada uno. Eh, y el otro punto importante es que tal vez a veces la gente no visualiza lo apasionante que son estos campos, ¿no? Creo que justo porque desde el principio ya tienen la idea preconcebida de que, ay, no, eso es como complicado, no lo voy a entender y no hacen el intento, pero de verdad que los que hacen el intento y ven la belleza que hay, se dan cuenta de que son campos muy apasionantes, ¿ves? Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este podcast de la Facultad de Ciencias y Humanidades durante el 60 aniversario de la Universidad del Valle y haber contado con Manolo Rivera. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Soy Chao. Eduardo Álvarez y que tengan el mejor día.